Hola, qué alegría saludarlos. Esta es una nueva edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Mi nombre es Daniela Bejarano. Y mi nombre es Juliana Galvis, y estos son nuestros titulares. Hoy en Cruz y Pentagrama, lo más reciente del mexicano Jesús Adrián Romero. Más adelante nos vemos. Hoy estamos de celebración, 35 años de la fundación de Casa sobre la Roca, de ver cómo Dios se ha manifestado en la vida de miles de personas. No se pierdan el testimonio que les tenemos para hoy. En este mes es tradición celebrar el cumpleaños de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Y esta vez ya son 35 años. Espere el cuestionario. Hoy en el noticiero no se pierda un informe especial sobre los 35 años de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos vemos más adelante. Después de la pandemia, muchos dejaron de ir a las iglesias. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes para no asistir al templo? ¿Por qué es tan importante congregarse? No se pierda nuestro tema de portada en la revista Hechos y Crónicas. Abrimos la puerta de nuestro programa con historias de vidas transformadas gracias al poder y al amor de Dios. Hoy Juliana nos trae un nuevo testimonio. Adelante. En Hechos y Crónicas hemos transmitido por 27 años testimonios de miembros de Casa sobre la Roca. Hoy veremos la historia de Eli Joana Herrera y cómo llegó al hogar de niñas de la Fundación Más de una manera sobrenatural. Veamos. Hay que orar y hay que obrar. Hay que convertir en vivencia la creencia. El cristianismo es para que se transforme la persona, la familia y la sociedad en general. El cristianismo es vida. La Fundación Más, Misericordia, Amor y Servicio es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la sociedad con el lema Compasión es solución con pasión. Fundada por Esther Lucía de Silva Silva, ha dedicado gran parte de su obra social a la niñez desprotegida del país, construyendo 8 hogares para el cuidado de los menores a lo largo de Colombia en lugares como Chía, Neiva, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Medellín, Armenia y Montería, brindándoles un acompañamiento psicológico, académico y espiritual a quienes llegan allí. En estas 3 décadas, más de 1,000 niños se han beneficiado de la fundación. Muchos jóvenes se han graduado en carreras como medicina, administración de empresas, diseño gráfico, diseño de modas, veterinaria, ingeniería aeronáutica, arquitectura, entre otras, financiadas por la Fundación Más. Quiero dar infinitas gracias a Dios, primeramente, porque me ha mostrado su amor. He creído en su palabra, he creído en el propósito que tiene, no solo para mí, sino toda mi familia. Le doy infinitas gracias por todas las personas que han llegado a mi vida, que han logrado cambiarme y que han logrado enseñarme a creer en su palabra. Doy muchas gracias a papá Darío y a mamá Esther porque son personas que se han dejado usar por Dios para crear lugares como este, que de verdad impacta vidas y acerca a las personas a Dios. Gracias al pastor Francisco y a Glorita, de verdad, gracias infinitas porque ellos siempre han creído en mis sueños y me han apoyado y me han hecho luchar por cada uno de ellos. Y doy infinitas gracias a mi mamá porque es una mujer fuerte, es una mujer esforzada. Todo lo que soy ahora es porque ella lo ha logrado. Primeramente con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida y con ustedes por todo el apoyo que me han dado. Hoy, junto con ustedes, quiero celebrar este logro de graduarme como administradora de empresas turísticas. Varios han sido los matrimonios presididos por la Fundación Misericordia, Amor y Servicio, en los cuales el pastor Darío Silva Silva ha oficiado gran parte de ellos en compañía de varios de los pastores de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. La Fundación Misericordia, Amor y Servicio ha traído esperanza en donde no la había, ha devuelto sueños donde se creía no había ilusión y ha regalado sonrisas que borraron el maltrato, descuido y la violencia que muchos de estos niños y niñas habían vivido.
Es así como se expande la obra social de la Fundación Más, que ha recibido distintos reconocimientos del gobierno, alcaldías locales y gobernaciones. Nací en una familia un poco disfuncional. Mi papá y mi mamá, cuando eran muy jóvenes, se fueron a vivir a Venezuela. Se podía considerar una pareja muy feliz, pero después de pasar el tiempo, mi papá empezó a tomar demasiado licor y empezó a darle una vida muy dura a mi mamá, la maltrataba. Creo que fue mucho el sufrimiento que tuvieron que vivir en ese país hasta que tomaron la decisión de separarse. Vivimos como hasta que tenía año y medio en Venezuela. Después mi mamá tomó la decisión de venir a Colombia, pero la condición del país en ese momento no le permitía poder quedarse trabajando acá, entonces tomó la decisión de dejarme con una tía de ella. Pasaron los años y mi mamá nunca regresó. Yo me quedé viviendo con esta tía. Literalmente en esa casa fui como la arrimada. Cuando tenía 11 años, tomé la decisión de que yo no iba a seguir viviendo ahí. Una noche tuve un problema con uno de los hijos de ella y yo decidí que si en ese momento yo no salía de esa casa, todo iba a ser más difícil para mí. Y tarde de la noche me fui, empecé a caminar por las calles de Aguachica, Cesar. Es de esos momentos donde me di cuenta que realmente estaba sola, que no tenía a nadie a quien decirle ni lo que estaba viviendo, ni lo que sentía, ni buscar un lugar para pasar la noche. Pero Dios en su infinita misericordia puso a alguien, una señora. Ella me recibió esa noche en su casa, me tuvo un par de semanas en su casa. Después tomé la decisión de irme a vivir con la esposa de un tío en otro pueblo. Trabajaba de día y con eso me costeaba los estudios. Tenía que caminar demasiado para llegar al lugar donde quedaba la escuela y luego para regresarme tarde de la noche hasta la casa. Una noche salí de donde estudiaba. De esa noche lo único que recuerdo fue una mano que sostuvo mi cara. Al otro día estaba en la casa de una señora que no conocía. La señora me tenía acostada en su cama. Era una señora demasiado dulce. La señora empezó a explicarme que ella me había encontrado muy en la madrugada en un prado, que estaba inconsciente, que lo único que ella había podido observar en ese momento era que alguien me había violado. En ese momento no entendía nada. En mi casa mi tía me enseñó que a las mujeres no nos pasaba nada porque nosotras no quisiéramos, sino que siempre buscábamos algo. Entonces en ese momento para mí fue un choque porque yo decía, yo no busqué esto. Verme sola, desamparada. Llegué a otro lugar, empecé a trabajar, seguí estudiando, pero a los 3 meses empecé a sentir que mi organismo cambiaba, que mi cuerpo ya no era igual, que estaba presentando unas reacciones que eran demasiado extrañas y me llevaron al médico y el resultado era un embarazo. No entendía, no tenía ni idea qué estaba pasando y a esa edad tampoco lo podía asumir. Decidí que iba a trabajar y que iba a buscar a alguien que quisiera ese bebé y que le pudiera dar lo que yo no le podía dar. El bebé llegó, era una niña muy linda. Yo creo que la tuve como 2 minutos en mis brazos, pero para mí simplemente era como una muñeca, como, no sé, un bebé prestado. No representaba otra cosa. Emocionalmente tenía como en mi cabeza todo lo que había vivido, la forma en que había sido concebida, que no representaba nada.
En ese momento la entregué, firmé los papeles que tenía que firmar, regresé al pueblo donde antes estaba viviendo y pasaron 3 meses. Realmente yo lo único que quería era como morirme, ya como que ya no tenía la fuerza que necesitaba para salir adelante. Prendí el televisor y empecé a ver un programa de RCN. Era un programa con Pacheco en ese momento. Y Pacheco decía, hoy el tema es que si alguien tiene una historia de telenovela, llame y la cuente. Y yo solamente recuerdo hasta que tomé el teléfono, llamé y empecé a contar absolutamente toda mi vida. Tomaron la decisión RCN de traerme hasta Bogotá y estar en el programa en vivo con ellos, pero la idea era mirar qué se podía hacer. Consiguieron abogados y se dieron cuenta de que la adopción había sido ilegal porque yo era una menor de edad y ningún acudiente mío firmó para poder recibir ese bebé. Dios movió a mucha gente a misericordia, llamaban y decían, no, nosotros no la podemos traer a nuestra casa y tenerla como una hija. Nosotros podemos darle educación, nosotros ofrecieron miles de cosas, pero entre esas llamó alguien que marcó la diferencia en ese momento. Llamó el pastor Darío Silva y ofreció que él tenía un hogar que era el lugar donde yo podía terminar de vivir mi infancia y donde podía recibir la educación necesaria. En ese momento yo no lo entendía, pero la opción y lo que más me gustó fue lo que me ofrecían de Casa sobre la Roca. Cuando me llevaron a conocer los que en ese momento iban a ser mis papás, a mí me daba o sea, entre alegría y como esa risa de no lo creo, porque si había algo que yo le había pedido a Dios toda la vida era que yo quería a mis papás. Entonces recuerdo que llegué a la oficina de en ese momento para mí simplemente el pastor Darío, cuando se me acerca y me dice, de ahora en adelante tú no vas a estar más sola. Dios es tu papá y yo voy a ser tu papá acá en la tierra. Cuando se acerca esa mujer que estaba al lado de él, que brillaba, que sus ojos gigantes me miraban con amor, con ternura, y me abraza y me dice, y yo soy tu mamá Esther Lucía. Yo puedo decir literalmente que ese fue el momento de la restauración. Ese fue el momento donde vi la mano de Dios. Él había planeado que yo viviera en una familia feliz, pero las consecuencias de los padres siempre las vamos a vivir los hijos, y a mí me tocó vivirla, pero en ese momento entendí que Dios tenía algo diferente para mí. A los 2 meses cumplí mis 15 años y en el hogar me hicieron la fiesta que yo ni siquiera me había podido soñar, porque cuando tú estás en la situación que yo estaba, los sueños quedan a un lado y empiezas a vivir como un adulto. Me sentía como esa princesa que es deseada, que todos se movieron en función a mi fiesta. Recordar cuando mi papá Darío me puso el anillo de 15 años, fueron momentos felices. Y es ahí donde realmente empieza ya mi proceso de encontrarme con Dios, de entender que tenía un papá que lo puede todo. Y en ese momento recibo a Cristo en mi corazón, empiezo a vivir otra historia. Entro a estudiar a un colegio en Chía, un colegio donde el nivel académico era demasiado exigente, y en ese colegio empezaron a pasar cosas extraordinarias. Era la mejor estudiante, estaba becada, mis papás todo el tiempo recibían felicitaciones. Eran cosas que yo decía, Dios mío, o sea, eres tú, porque yo sola no hubiese podido, no era capaz. Y pasé todo ese proceso académico, disfruté el colegio, me dediqué a estudiar a 1000, pero también a servir en la iglesia, a servir en el hogar, a dar un poquito de todo lo que me habían dado. Y me gradué de bachiller, pasé a la universidad a estudiar fotografía y camarografía. Me gradué de la universidad. Yo
desde lo más mínimo hasta lo más grande y Dios me ha concedido absolutamente todo, pero faltaba algo. Un detalle, quería mi príncipe. Un día Dios, de la forma más hermosa, decide traerlo a mi vida. Un hombre maravilloso y tal y como se lo había pedido. Argentino, romántico. Una vez más, puedo ver cómo una comunidad se mueve en función a mi vida, pero no como había pasado antes. Antes era con dolor, por necesidad, esta vez es por amor. Ver a mi papá Darío casándome, ver toda la iglesia disfrutando este momento, tener un hombre espectacular a mi lado, como lo había soñado. Hoy puedo decir que este sí es el día más feliz de mi vida. Como mujer puedo decir que no importa todo lo que hayas vivido, por más triste, por más doloroso, Dios siempre saca algo bueno de todo eso. Dios transforma vidas. Dios quiere que nos rindamos completamente a Él y todas esas promesas que Él nos hace se cumplen. En mi corazón en este momento lo que más tengo para dar es gratitud. Gratitud primero a Dios, porque nada, absolutamente nada de lo que soy en este momento lo podría hacer sin la ayuda de Dios. Hoy él y Joana viven en compañía de su esposo y sus hijos en El Bolsón, Argentina, y juntos dirigen una emisora cristiana. Recuerde que las puertas de nuestra iglesia Casa sobre la Roca están abiertas para usted y su familia. No olviden, 2022, volver a Dios. Habla la inteligencia humana. El cuestionamiento sobre el Ser Supremo renace en el espíritu de los sabios. Maurice Diverger. Más allá del universo en expansión, hay alguien con un violín tocando una melodía secreta. Trinh Truan. No puede discutirse que el universo fue planeado. Werner von Braun. Los científicos y los teólogos debemos sentarnos a dialogar. Carl Sagan. A fines del siglo XX, Dios tiene grandes perspectivas. El próximo siglo será el suyo. Paul Johnson. El siglo XXI será espiritual o no será. André Malraux. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Albert Einstein. El ateísmo ha muerto. Dios vive para siempre. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Hay que orar y hay que obrar. Hay que convertir en vivencia la creencia. El cristianismo es para que se transforme la persona, la familia y la sociedad en general. El cristianismo es vida. Veamos qué nos trae para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. Con motivo de los 35 años de nuestra congregación, rescatamos del archivo del cuestionario la entrevista que hizo el programa El Ventanal de Antioquia al presidente y fundador de Casa Roca, pastor Darío Silva. Aquí lo tienen. En la serie de programas realizados en la capital de la República, hoy tengo una gran satisfacción no solamente personal, sino espiritual. Dentro de mi formación católica cristiana, hubo alguien, o mejor, una congregación que tuvo que ver en mi formación como cristiano, sin dejar de ser católico. Y debo reconocerlo. La iglesia Casa sobre la Roca en Bogotá, el templo donde hoy yo me encuentro completamente remodelado, me recibió varios domingos para escuchar la palabra de Dios, predicada en ese entonces por el exfutbolista argentino Silvano Espíndola, perteneciente a esta iglesia cristiana. Hoy
Me encuentro con su fundador, director y pastor presidente, periodista, hombre de radio, de televisión y hoy hombre de Dios, gran amigo de esta casa, de mi padre. Es una verdadera satisfacción. Señoras y señores, el pastor Darío Silva Silva. Bienvenido a este Ventanal de Antioquia. Pues estoy muy contento, Leonardo, de asomarme al Ventanal de Antioquia, tierra a la que quiero muchísimo. Y para mí es grato y es un gran honor también que usted sea quien me entrevista en esta oportunidad. Tengo muy buenos recuerdos de su padre, hemos sido buenos amigos siempre. Muchísimas gracias, pastor. Hoy en día, ¿qué es Casa Roca? Bueno, Casa Roca hoy en día es una iglesia muy bien formada, es un holding, digamos, ¿no? Yo no soy partidario pues de que las iglesias hagan la obra sin organizarse bien. ¿Cómo no? Desde el principio dije, Casa sobre la Roca no es una empresa con énfasis en iglesia, pero es una iglesia con énfasis en empresa. ¿Por qué? Porque es la empresa de Dios, claro, ¿no es cierto? Y entonces desde el principio, aquí hubo declaración de renta, todo. Hoy tiene 570 empleados en todo el país, porque hay varias organizaciones que son de ese holding. ¿Cuántos fieles? Bueno, en Bogotá se congregan alrededor de 12,000 personas. Aquí donde nos encontramos, Sí, que es aquí. el nuevo templo, recientemente inaugurado, lo ven ustedes en pantalla, podemos reunir en un servicio religioso un domingo, ¿cuál? En uno ¿Cuántas solo, personas? el cupo son 3,680 personas. Qué maravilla. ¿No? Y hay 4 servicios. Pero hay gente que viene entre semana, porque no todos pueden hacerlo el domingo. Y tenemos, aparte de eso, un instituto bíblico y facultad de teología que supera los 1,000 alumnos. Qué bonito. Los hogares de niños desamparados y desplazados, de las casas de mujeres cabeza de hogar. Tenemos además el nuevo gimnasio cristiano, que es un colegio donde enseñamos conocimiento y comportamiento. Un buen cristiano será un buen ciudadano. Desde hace 19 años es calificado por el IFES como categoría muy superior. Maravilloso. Y de allá han salido personas, bachilleres como Falcao García. Sí. Falcao es fiel de esta iglesia. Pues sí, no podemos decir que ahora porque los está países fuera. donde ha estado no existimos nosotros como iglesia. Pero sí, él nació aquí, a su vida religiosa, porque estuvo en fair play con el pastor Silvano Espíndola, que era futbolista con Maradona en los viejos tiempos, y que predica el Evangelio. Además de eso, de Falcao hay otros que yo creo y estoy seguro que están cumpliendo la palabra que el Señor me dio. Una nueva iglesia para un nuevo país. Qué bonito. ¿Y de las personalidades que se congregan, deme nombres? Sí, hay algunas otras personas, especialmente conocidas en el país, que se congregan aquí, pero no quisiera ser omiso. Ni me ha faltado. De algunos otros que se nos escapen. Dejar de mencionar algunas personas. Pastor, perdóneme, ¿cómo es eso de ser hoy uno de los más reconocidos, influyentes y sapientes pastores de la iglesia cristiana, pero tener un hermano sacerdote católico? Sí, así es. Pues es que en las tradiciones de la familia en el Huila eran católicos. Bueno, yo muy rápidamente me independicé de esas cosas, fui librepensador desde mi adolescencia, escribía versos, pertenecía al grupo Los Papelípolas allá en el Huila, etcétera. Y finalmente pues terminé en el Evangelio por las razones expuestas. Mi hermano desde niño sintió la vocación religiosa y estando en un convento en Tepeyac, en México, vino el dirigente de los filipenses desde Europa y lo enviaron junto con 2 sacerdotes mexicanos a que estudiaran en la Javeriana teología. Y Humberto se graduó con honores en la Javeriana y después llegó a ser profesor de Cristología en el Seminario Mayor de la Javeriana. Y yo estuve en su ordenación con el cardenal a bordo y yo ya era evangélico. Qué bonito. Porque el Señor me enseñó entre evangélicos unidad en la variedad, porque hay variedad. Con católicos y ortodoxos convivencia hay en la diferencia. Hay diferencia, pero tiene que haber convivencia, ¿no es cierto? Y con los demás sistemas tolerancia en la distancia, eso sí es otra cosa distinta. Entonces, cuando Humberto se ordenó, lo nombraron vicario en Monserrate. Y hizo un buen trabajo. Estuvo de párroco también aquí en una parroquia muy importante del norte, Santa Carolina.
Y él trabajaba mucho con métodos que realmente tienen que ver con el protestantismo, pero debemos tener convivencia en la diferencia. Hay unas cosas comunes que nos identifican. La lucha, por ejemplo, que se hizo y que tal vez no ha terminado, para que no hubiera adopción por parejas del mismo género, Sí. que no es una campaña homofóbica. No. Porque yo en esa materia contesto siempre lo que Billy Graham le dijo a Larry King en su famoso programa de televisión. ¿Qué opina usted de los gays? Y entonces le dijo el doctor Graham que Dios los ama, pero rechaza su pecado. Qué bonito. Listo, se acabó el problema. Los ama, ¿Cómo no? pero rechaza su pecado. Entonces, en esas cosas hemos estado de acuerdo. De manera que yo mantengo convivencia en la diferencia. Qué bien. Pastor Darío Silva, invitado hoy al Ventanal de Antioquia desde Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su día a día? ¿Se levanta temprano todavía? ¿Un hombre que madrugó durante toda su vida profesional? ¿Madruga? Por supuesto, a las 4:30 yo estoy Ya está en pie. orando. Ya está en pie. Me levanto porque aprendí con Norman Vincent Peale hace mucho tiempo, ¿no? El creador del pensamiento teraz. Sí. Él dice que cuando se despierte, lo primero que tiene que hacer es darle gracias al dueño del día, que es el Señor. Correcto. Dice, lo segundo, vaya al baño porque su cuerpo no puede esperar. Sí. Y tercero, cuando regrese, tienda la cama. De una vez, ¿no? ¿Cómo no? Entonces yo aprendí eso. Y yo manejo muy bien mi tiempo, como aprendí a manejar también los recursos, etcétera, ¿no? Una pasión. Pasión. Sí. Algo que le apasione hacer. La única pasión que tengo es Dios. predicar el Evangelio. Qué bonito. Música. ¿Qué música le gusta? Por su condición ahora de evangélico, cristiano, ¿ya la música secular pasó a un segundo plano? No, porque ¿cómo se le ocurre? Es que eso es un absurdo. ¿Quién piensa que es que uno tiene que volverse otra persona? Una nueva criatura se Qué refiere bien al eso. mundo interior, se refiere a nuestro espíritu que estaba muerto Sí. y resucita por el poder del Espíritu de Sí. Dios. Mire, Ignacio Guevara, que es el más grande testimonio del Evangelio en Colombia, antes de su muerte estuvo en este altar predicando y dijo, el hombre se alimenta en el espíritu con las cosas de Dios, ¿no? Pero el cuerpo necesita alimento, alimento sano. Sí. El alma también, dijo. Y desde que sea, por ejemplo, música sana, yo no veo por qué se imaginan que no se puede cantar. Que sea pecado escuchar Y música. dijo, no le cuenten a ningún evangélico, pero a mí me encanta Julio Iglesias. Dijo el viejo ese día aquí. Digo, pero Julio Iglesias no me alimenta sino mi alma. Mi espíritu necesita las cosas espirituales. Sí, cómo no. Uno puede llevar una vida equilibrada, ¿no es cierto? A mí me gusta en general la música, muchísimo. Sí. Ahora, la música culta, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Y para qué hablamos de Juan Sebastián Bach? Sí. El músico protestante de la época de Lutero, pero además de eso, un músico cuyas armonías yo Pastor, creo que son celestiales. Un predicador en el mundo que admire. El que más he admirado es Billy Graham, Sí. porque Billy Graham fue el que llevó el Evangelio a los medios de comunicación, Sí. el que entendió que no hay una cultura cristiana, sino una doctrina cristiana para todas las culturas. Recuerdo lo impactante que fue cuando los Beatles se presentaron en el Central Park de Nueva York y gritó John Lennon su famosa blasfemia, somos más populares que Jesucristo. Entonces Billy organizó la primera campaña evangelística en Nueva York en el Central Park y lo llenó, ¿no? Y entonces allí dijo, ¿quién quiere ser más popular que Jesucristo? El mismo diablo. Sí. Es el único que quiere hacer eso. El que se levanta y dice, subiré a lo alto del cielo, me sentaré en el trono de gloria, seré semejante al Altísimo. Porque Billy entendió una cosa elemental, que el cristianismo es para la vida diaria, Sí. ¿no? Y él lo que enseña a la gente es cómo vivir con Dios para que las cosas funcionen bien. Por cierto que cuando iba hacia el Central Park hay una anécdota muy curiosa, porque él le enviaron una limusina y él iba con su esposa Ruth y le dijo al de la limusina, yo he tenido desde chiquito el deseo de manejar una limusina. Sí. ¿Por qué no se corre usted y yo me voy manejándola? Oiga, como un niño. Iba manejando eso hacia el Central Park y alcanzó a cruzar un poquito en amarillo un semáforo.
Entonces el policía que estaba de tránsito lo paró. Él bajó el vidrio y el tipo se quedó asustado, se hizo hacia atrás y llamó por walkie-talkie de esa época a su jefe y le dijo, oiga jefe, que estoy en un problema muy grave. Una limusina alcanzó a cruzar en amarillo un semáforo, yo la paré aquí. Dijo, ¿y qué es lo que pasa? No, pues es que estoy temblando. ¿Por qué? No. A ver, ¿quién es el pasajero de la limusina? Entonces digo, yo creo que el pasajero es Jesús, porque el que la maneja es Billy Graham. Oiga, y entonces, entonces el sargento aquel le dijo a su policía, tonto, suelte a Billy Graham que mi mujer está allá en el Central Park esperándolo. Y si se da cuenta que yo tuve la culpa de que se retrasara, se divorcia. Sale con unas historias. Mira, qué cosa bonito. Tan linda cuando va a una de esas ciudades del cinturón bíblico. Sí. Y en el hotel se dio cuenta que se había traído todas las facturas que había dejado, debería haber dejado en el correo en su casa. Sí. Y le dice a la mujer, ay, mi amor, en el hotel, campaña por la noche, en un polideportivo. Voy a buscar el correo, porque mira, aquí tengo todos los biles, dicen los biles, y tengo que ir a entregar estas cosas, el teléfono, el agua, la cosa. Digo, bueno, ojalá que no te pierdas. Y en el carro en que andaba se fue y no sabía dónde era el correo. Entonces había un muchachito de unos 14 años parado en una esquina y frenó, Billy. Le dijo, oye, dime una cosa, ¿tú me puedes indicar dónde es el correo? Sí, ¿cómo no? Siga 2 cuadras allá, luego tú hacia la derecha y hay el pie de un almacén muy famoso, ¿no? Más hacia el fondo, ahí está el correo. Ay, muchas gracias. Cuéntame una cosa, ¿tú qué vas a hacer esta noche? No, ¿por qué? Digo, porque es que tenemos una cruzada evangelística en el Coliseo de los Deportes. ¿Y eso qué es? Dijo, es una forma de enseñarte a ir al cielo. Dijo, ¿y quién es el que va a enseñar? Le dijo, pues yo. Dijo, y si no sabe dónde es el correo, ¿cómo va a saber dónde es el cielo? Y él todo lo llena de esas anécdotas, ¿no? ¿Cómo no? Que son maravillosas. ¿Cómo no? Pastor, su apreciación hoy del Papa Francisco. Bueno, pues yo simpatizo realmente con su personalidad, ¿no? No puedo decir que estoy perfectamente de acuerdo con él, porque entonces sería católico. ¿Cómo no? O él sería protestante. ¿Cómo no? Pero ha sido respetuoso de la diferencia, incluso a veces ha orado con pastores, etcétera, ¿no? Y me parece que la Iglesia Católica ha tenido un buen avance con él. Qué bien. Me divirtió mucho lo que Silvano Espíndola dijo cuando lo llamé y le pregunté, oiga, ¿y usted qué opina de que un argentino haya sido designado papa? Digo, no tenía más remedio, me dijo Silvano. ¿Y eso por qué? Digo, porque es que esencialmente el argentino es infalible. Podríamos quedarnos toda la noche y hacer varios programas con él porque está cargado de historias y de enseñanza. Un hombre que, como curiosamente nos enseñó hace un momentito, pasó y trascendió su vida de pe a pa, ¿no? Lo decía uno de los humoristas colombianos. De pe a pa es de periodista a pastor. Pastor, para nosotros ha sido un honor que usted nos haya recibido en su nueva iglesia, en su nuevo templo, aquí en Casa sobre la Roca, Iglesia Integral en Bogotá. Gracias por esta enseñanza que nos ha regalado, pero ante todo por su buen humor y por haberle ayudado a tantas miles de personas a conocer al Señor y hoy haber cambiado sus vidas. Muchas gracias. Me siento realmente muy honrado, Leonardo, porque usted me haya entrevistado con sus compañeros de equipo y se me devolvió la película, sí, pensando en su papá. Y mire, yo creo que él me alcanzó a escuchar decir cómo son las cosas. Es que hay que creer y hay que hacer. Hay que orar y hay que obrar. Sí. Hay que convertir en vivencia la creencia. Sí. Porque lo demás es simple religión. Sí. Y el cristianismo es vida. El cristianismo es para que se transforme la persona, la familia y la sociedad en general. Pastor, muchas gracias. Muy bonito de verdad. Que Dios lo bendiga. Usted es como si fuera otro hijo mío. Amén, honor que usted me hace. Que Dios bendiga Antioquia. Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto, lo imposible se vuelve posible. Rick Warren. Acompáñenos con lo que sigue. Hay que orar y hay que obrar. Hay que convertir en vivencia la creencia. El cristianismo es para que se transforme la persona,
estar bien informados, llega el Noticielo, la mejor información de Colombia y el mundo con Camila Chaparro. En Hechos y Crónicas Televisión hemos preparado un especial de los hechos más importantes de la historia de Casa sobre la Roca en sus 35 años. Casa sobre la Roca está de fiesta. 35 años haciendo historia en el Evangelio y en el país. Lo que muchos no creyeron, hoy es una realidad. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, es una de las iglesias más importantes del país. ¿Y cómo empezó todo esto? Con las ganas de llegar a Dios por los caminos de amar al prójimo como a sí mismo. En 1938, exactamente el 27 de junio, un hombre prodigioso nace en el municipio de Tarqui, Huila. El comunicador social y periodista Darío Silva Silva, que más adelante se convertiría en el fundador y presidente de Casa sobre la Roca. Y un 19 de julio nace su compañera, Esther Lucía Ángel. Es ella quien se convierte en la persona que le compartiría de Jesús al periodista Darío Silva Silva cuando se hallaba al borde del suicidio, y a quien Dios usa para ayudar a pagar sus deudas de impuestos nacionales. En el año 1984, uno de los periodistas más controvertidos de Colombia inicia sus estudios de formación espiritual y teología al tiempo con Esther Lucía, quienes lideraban un grupo de oración. Al terminar sus licenciaturas, Silva Silva es ordenado y consagrado como ministro del Evangelio en la iglesia Church on the Rock, en Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1987, el pastor Darío Silva Silva y su esposa Esther Lucía inauguran oficialmente Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, en Bogotá, con la asistencia de 72 personas y reconocidos pastores del país. El templo inicia en una casa esquina, ubicada en la calle 102 con Avenida Novena. El crecimiento de Casa sobre la Roca llega a Neiva en el año 1989, siendo la segunda sede de la iglesia en ser inaugurada de más de 30 iglesias a nivel nacional e internacional que actualmente existen. En 1991, el Congreso de la República de Colombia decreta el derecho de libertad religiosa, y fue el pastor Darío Silva Silva partícipe de ese hecho que marcó el cristianismo en Colombia. En el 2001, se funda Casa sobre la Roca Miami, en Estados Unidos, con visión global. En el año 2013, se realiza el primer conversatorio de perdón y reconciliación con los protagonistas de la masacre de Bojayá, el párroco Antún Ramos y Freddy Rendón, alias el Alemán, excomandante de las Autodefensas de Colombia, y Robinson Ramírez, desmovilizado de las FARC, quienes hicieron parte de este evento, y a su vez se creó el primer centro cristiano del posconflicto, llamado Pacificadores. En el 2015 se reconstruye el templo con una capacidad para 3.000 personas, una armonía en su fachada, una organización impecable. Y este año 2022, Volver a Dios, celebramos 35 años que se han enfocado en trabajar en la comunidad y evangelizar con las Sagradas Escrituras, no solo nacional, sino internacionalmente. Son 35 años sobre la Roca, donde el servicio y acompañamiento a la sociedad no se detiene. Con el fin de brindar un servicio a los feligreses y comunidad externa, Casa sobre la Roca inició diferentes grupos de trabajo bajo el lineamiento de un pensamiento integral. Muchos de estos grupos tienen un impacto positivo no solo en la vida de los miembros de Casa Roca, sino en la de todo aquel que conoce o se ve alcanzado por la obra que realiza. Algunos de estos grupos de trabajo son AMEC, Alianza Médica Cristiana, que se ocupa de acompañar y brindar estrategias de cuidado para la salud de las personas, de las cuales se priorizan a los más vulnerables. AMEC, Alianza Médica Cristiana, ha hecho varias cosas. Lo primero fue mandar un documento a nivel general donde se aborda los temas de salud de una manera integral en el cuerpo, el alma y el espíritu. De este proceso ya llevamos alrededor de
más de 600 asesorías. Eso es lo que hemos venido desarrollando y lo que seguiremos profundizando en cada uno de estos aspectos y bueno, estamos prestos para servir. El Grupo Club Laico Integral, que a través de reuniones y talleres fomenta el emprendimiento dentro de los miembros de la Iglesia. Venimos desarrollando nuestras reuniones normales que tienen que ver con emprendimiento, con investigación, con formación espiritual, con crecimiento integral como cristianos. El grupo de trabajo Centuriones, que reúne a todas las fuerzas militares y policiales del país y ha llevado el Evangelio a muchas bases militares a través de conferencias de principios y valores. Nuestro trabajo como centuriones es un trabajo arduo, es un trabajo que busca que los soldados conozcan cada día más de Dios, que sepan de la palabra, porque la palabra es fuerte y eficaz. En 1993, bajo un fundamento integral, se constituyó el nuevo gimnasio cristiano, formando a niños y jóvenes con una educación destacada a nivel nacional. La educación cristiana tiene que ser la única opción que puede existir hoy en día para jóvenes, para niños, para garantizar con ella el cambio de una sociedad que a gritos lo merece. ¿Por qué? Porque demanda una responsabilidad, un riesgo y una recompensa. Y no hay nada más increíble que ver a nuestros alumnos sentirse amados, amarlos, aprender con ellos, reconocer, pedir perdón y entender que solamente a través de la palabra podemos generar un vínculo real, basado en la verdad que hace que juntos crezcamos cada día. La Cooperativa Redil es una organización solidaria con principios cristianos que le ayuda al asociado a cumplir con su proyecto de vida y a la planeación responsable de sus finanzas mediante la efectiva prestación de servicios financieros y sociales. Podemos decir que se ha complementado muy bien. Lo que nuestra iglesia quiere, que es que nuestra gente tenga un mejor estilo de vida con lo que la cooperativa hace. La cooperativa se convierte en un excelente complemento para toda la misión y visión que la misma organización de la iglesia quiere. El programa Hechos y Crónicas Televisión lleva 27 años cambiando la manera de informar a la sociedad cristiana y secular. La revista Hechos y Crónicas, Opinión Integral, es uno de los medios impresos y digitales más relevantes del mundo cristiano. TV Red, Imagen Cristiana y casarrocaradio.com nacieron en el 2020 para acompañar a las personas virtualmente las 24 horas del día. Los artistas cristianos de Casa sobre la Roca, que siguen reuniéndose durante estos 35 años de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Roca Kids, donde los más pequeños aprenden del amor de Jesús y quienes actualmente renuevan su manera de transmitir sus enseñanzas a los más pequeños con modernas instalaciones para la comodidad de los niños. El Ministerio de Casados, a través de congresos y talleres nacionales e internacionales, fortalece los matrimonios y es parte de una formación integral de los hogares. Bien lo hace en Casa Roca Radio, donde todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde se emite un episodio con enseñanzas para toda la familia. Muchos más grupos de trabajo como TMT, el grupo de jóvenes J+25, donde se congregan jóvenes mayores de 25 años. Josués, para jóvenes adultos, Mujer Integral, Hombres de Bien y Años Dorados. Todos desarrollan actividades de crecimiento espiritual para sus miembros. Ninguno de los grupos de trabajo durante estos 35 años de Casa sobre la Roca han detenido su objetivo de acompañar a las personas en el Evangelio, brindándoles una comunidad cercana que ama a Jesús. Gracias a la Fundación Misericordia, Amor y Servicio, Casa sobre la Roca ha estado en los momentos más difíciles de la historia nacional, llevando esperanza y ayuda a los necesitados. Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral se moviliza en amor a través de su brazo solidario, que es la Fundación Más, Misericordia, Amor y Servicio, la cual en su historia ha estado presente en los difíciles momentos de emergencia nacional, como el terremoto de Armenia de 1999. Allí fue una de las organizaciones sin ánimo de lucro que acompañó a la población incluso durante mucho tiempo después del fenómeno telúrico.
se organizó un comedor comunitario durante 10 meses, con 500 almuerzos diarios y prestó servicio médico interdisciplinario durante el mismo tiempo. Para nuestra iglesia fue una oportunidad de hacer presencia allí donde el necesitado lo requería, porque no basta preocuparse, hay que ocuparse de aquello que nos preocupa para que pase la preocupación. La iglesia se movió masivamente con generosidad de corazón, mostró el amor de Cristo por el necesitado, y eso hizo de este evento también una maravillosa oportunidad para que quienes fueron beneficiados con esta gran cruzada de solidaridad pudieran confirmar directamente en sus propias vidas y familias la eficacia del cristianismo como solución de los problemas humanos. Era muy importante que Casa Roca diera esa ayuda para la gente que necesitaba de verdad. Yo sé que aquí hay niñas y las tienen como lo mejor aquí. Aquí tienen todas esas niñas que son desamparadas. Sé que son desamparadas y aquí vienen y de aquí salen ya estudiadas. Dígame uno sin a dónde meterse, sin comida, sin qué vestir sus hijos ni nada, muchos aguantando hambre en esa situación que es sin casa ni nada. Y para todos había ese apoyo tan lindo. Agradecerle a esas personas que colaboran, a la Casa Roca, a esas personas que sí lo necesitan. Y esa actividad que tienen aquí tan linda, que ayudan a los niños, que sí lo necesitan. Y con la temporada invernal que azotó el territorio colombiano años atrás, los habitantes de Cuatro Caminos y Paine, La Palma, Pacho, entre muchos otros, perdieron lo poco que tenían. En Fundación Más, decidieron extender su brazo hacia los damnificados de estos lugares. En su momento no fue fácil encontrarse de frente con tantos campesinos impotentes y frágiles ante la situación. Un pedazo de una Colombia que lloraba y pedía a gritos que la ayudaran, y allí estuvo el MAS para hacer lo que correspondía como colombianos, pero sobre todo como hijos de Dios. Gracias por todo. Dios nuestro Señor nos ayude y nos dé mucha colaboración. Estamos sufriendo, nos ha hecho todo difícil. Pero gracias a Dios primeramente. Él es que nos ha dado la vida para poder vivir. Gracias. Miran por el campesino y miran por la gente que lo necesita. De verdad, de mi parte estoy muy agradecida porque de Bogotá las plazas hacen aquí para colaborarnos con una ayudita. Eso es un gesto muy hermoso. De igual forma, para el primer semestre de 2008, ante la emergencia invernal en la zona de la Mojana Sur del departamento de Bolívar, se entregaron 12 toneladas de alimentos y 300 almohadas con sus fundas. Y para el segundo semestre del mismo año, en la vereda Moñitos, municipio de San Antero, Córdoba y Achí en Bolívar, se entregaron 5.5 toneladas de alimentos y elementos de aseo con toldillos y hamacas para 480 familias. Y yo digo que esto es de parte de Dios, porque un pueblo, un municipio tan lejano, hoy en día tenga conocimiento de que existe en Colombia un municipio llamado Achí, conformado por gente pobre, por agricultores y pescadores. A Dios primeramente quiero darle las gracias, porque sé que desde que salí ayer de mi municipio, sé que iba a encontrar grandes cosas en esta ciudad tan grande y tan inmensa, pero nunca me imaginé iba a encontrar una ayuda tan grande para mis pobres y damnificados del municipio de Achí. La Fundación Más también brindó ayudas a los damnificados de Guachetá y El Peñón. Para ese entonces fue difícil arribar a estos lugares por los desmanes que dejó el invierno a su paso por esta región. Casas arrasadas, habitaciones anegadas, animales muertos, cultivos ahogados, enseres que nadaban entre el fango y niños sin poder ir a la escuela. Una comunidad prácticamente con la esperanza bajo el agua. Pero incluso allí la Fundación Más pudo construir una cadena humana para hacer llegar unos 350 mercados, frazadas, colchonetas y almohadas. Que Dios
Dios les pague por haber venido, por habernos tenido en cuenta, que sí se han dado cuenta cómo estamos, que el agua la tenemos cerquita a las casas. Inundación que llegó y nos sacó de la casita. Nosotros estamos ahí en la vecindad donde un compadre que nos dio la dormida. Pedirle a Dios, porque aquí más, gracias a las personas. También estuvo en el municipio de Mocoa tras la lamentable avalancha que destrozó gran parte de ese territorio, donde muchos murieron y donde se perdieron gran cantidad de casas y enseres. Allí llevó esperanza y nuevas fuerzas a toda la población. Las donaciones del MAS en este momento pues me parecen muy buenas, porque pues esto nos están colaborando a todas las personas damnificadas de todos los barrios. Les agradezco mucho de antemano el parte del barrio La Esmeralda, toda la atención y la buena voluntad que han tenido con todos los damnificados aquí del barrio de Mocoa. A la Casa de las Rocas, muchas gracias por todo. Yo les agradezco por estar aquí en esta situación con nosotros, que Dios los bendiga y que les dé muchos años más de vida y bienvenidos a Mocoa. Actualmente en la isla del Coco, un lugar apartado de los grandes edificios y la vida rural, se presentaron fuertes inundaciones que dejaron como saldo cientos de familias damnificadas. Hasta allí llegó la Fundación Misericordia, Amor y Servicio. Fueron 10 horas de viaje para entregar alimentos y ayudas a 150 familias del lugar. Hace un año Dios nos dio también la posibilidad de venir a La Mojana a ayudar y créanme, es una bendición. Nosotros definitivamente hemos sido bendecidos para bendecir y tenemos siempre que tenerlo aquí en la mente y en el corazón, que tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, celebra 35 años de servicio a las personas. Mensualmente, la revista Hechos y Crónicas Opinión Integral nos sorprende con temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios. Veamos qué nos traen para hoy. Si bien es cierto que la virtualidad ha sido una bendición para llevar el Evangelio y mantenernos conectados en tiempos de crisis, no se puede convertir en una excusa para no compartir de manera presencial en nuestra iglesia. En la revista Hechos y Crónicas de septiembre, no se pierda nuestro tema de portada que nos invita a dejar la comodidad, el miedo, la pereza y todo tipo de excusas para ir al templo. Por eso, en estos 35 años de Casa sobre la Roca, los invitamos a todos a que vengan al templo y celebremos juntos. Los invitamos a ingresar a nuestro portal www.revistahic.com para que lean la edición de septiembre en formato digital. La próxima semana esperen más temas de interés para usted y su familia. Visiten nuestras redes sociales y escuchen nuestros podcasts en Spotify. Llegó el momento más esperado por ustedes, nuestros televidentes, un tiempo con nuestro director. Señor Jesucristo, te adoro como mi Dios y Salvador. Eres el Dios invisible hecho visible, el que contiene lo que no se puede contener, la fiel imagen de lo que supera la imaginación. Eres al mismo tiempo el medio y el fin de la creación. Eres la entrada a la voluntad de Dios y la senda hacia la vida eterna. En esta vida eres la fuente de paz y perdón, gozo y fecundidad, fe y santidad. Y eres la esperanza del cielo por venir. A ti, oh Jesús, elevo mi oración. Bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hechos y Crónicas Opinión Integral. Los invitamos a que disfruten del mejor contenido de nuestro programa a través de nuestra página web www.hechosycronicas.tv. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en otras redes sociales. Recuerden, 2022, volver a Dios.